Dentro del mundo del narcotráfico, otro personaje que ha generado un culto y devoción es la Santa Muerte. Esta figura religiosa que representa la muerte se ha convertido en objeto de creencias tanto para secuestradores y ladrones como para sicarios y halcones, quienes vigilan en las operaciones criminales. La bruja del cartel Jalisco, que no pudo predecir su trágica muerte a manos de los narcotraficantes. Conocida como la bruja, esta mujer se convirtió en una figura clave para los narcotraficantes del cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y del cartel Santa Rosa de Lima. Su reputación como una experta en brujería y hechizos se extendió rápidamente y los delincuentes confiaban en ella para mantenerlos protegidos de sus enemigos y de las autoridades. Durante años, la bruja usó sus habilidades para leer las cartas del tarot y realizar rituales de protección con la Santa Muerte, una figura venerada por muchos en el mundo del narcotráfico. Los narcos acudían a ella en busca de protección y consejo, creyendo firmemente en el poder de sus hechizos para mantenerse a salvo. La mujer era conocida en la comunidad por su misterio y habilidades ocultas. Se rumoreaba que había pactado con fuerzas oscuras y que tenía un don especial para conectar con el más allá. Durante mucho tiempo, había ofrecido sus servicios a los líderes de dos cárteles rivales, quienes en el mundo del narcotráfico no toleraban la deslealtad. Sin embargo, la mujer era astuta y supo jugar con fuego, manteniendo su doble juego en secreto. Atendía a los cabecillas de ambos bandos por igual, obteniendo información valiosa y utilizándola para su propio beneficio. Pero tarde o temprano, la verdad sale a la luz y no hay lugar para los traidores. Un día los líderes de ambos cárteles descubrieron su traición. El dolor de su engaño se convirtió en rabia desmedida y tomaron la decisión de hacerle pagar por su doblez. No podían permitir que alguien jugara con sus vidas y negocios sin su consentimiento. Determinado, uno de los cabecillas de alguno de los dos carteles llevó a cabo un plan maquiavélico para darle una lección a la mujer y a aquellos que osaran actuar de forma similar en el futuro. Sabían que su reputación haría que otros pensaran dos veces antes de intentar algo similar. La forma en la que la ejecutarían debería ser un gran mensaje para el resto del inframundo al que pertenecían. Una noche, mientras la mujer y su ayudante llevaban a cabo uno de sus rituales en un lugar apartado, los sicarios enviados por los líderes de los cárteles llegaron sin previo aviso. Ambos fueron sorprendidos y la mujer no tuvo tiempo de invocar a ninguna deidad o esconderse tras su supuesta protección sobrenatural. El hombre que la ayudaba intentó defenderla, pero fue en vano. Ante sus ojos, la mujer fue despojada de su vida con una violencia despiadada. Ninguna de sus habilidades místicas o capacidades para leer el futuro la pudieron salvar de aquel terrible destino. El cuerpo sin vida de la mujer fue encontrado al día siguiente como un recordatorio macabro para todos aquellos que se atrevieran a engañar a los cárteles más poderosos. La noticia de la mujer encontrada ejecutada el 3 de mayo en su casa en el barrio Las Margaritas de Abasolo, estado de Guanajuato, sacudió a la comunidad. La Fiscalía del Estado confirmó los hechos y reveló que la mujer prestaba sus servicios esotéricos a integrantes del cartel Jalisco Nueva Generación, de Nemesio Ceguera El Mencho, y el cartel de Santa Rosa de Lima de José Antonio Yepes Ortiz El Marro, dos organizaciones criminales en disputa constante por el control del tráfico de combustibles y drogas en la entidad. Según lo reportado por los médicos locales, la víctima era conocida como la bruja debido a su dedicación a actividades paranormales y a la oferta de hechizos de protección a integrantes del crimen organizado, principalmente al CJNG. Su fama como supuesta experta en asuntos místicos y su conexión con fuerzas sobrenaturales le habían convertido en una figura respetada y temida dentro del mundo del narcotráfico. La mujer, con su aparente habilidad para comunicarse con el más allá y leer el futuro, había ganado la confianza de los integrantes de ambos carteles rivales. Ofrecía rituales, rezos a la Santa Muerte y lecturas de cartas a los narcos y huachicoleros, quienes buscaban respuestas sobre su destino y protección contra sus enemigos. Se ha revelado que aún se desconoce cuál de los dos cárteles fue el responsable de su ejecución. Según informes de las autoridades, en la casa de la mujer también se encontró el cadáver de un hombre que aparentemente la ayudaba con sus rituales, y ambos cuerpos fueron descubiertos frente a un altar decorado con elementos de brujería. Testimonios de vecinos indican que al día del asesinato un grupo de sicarios llegó en 3 camionetas y comenzó a disparar en el interior de la vivienda. Esta terrible escena de violencia pone de manifiesto la peligrosa realidad que rodea a aquellos que están involucrados en el mundo del crimen organizado. La dualidad de trabajar para dos cárteles rivales parece haber sido un factor determinante en el destino de la bruja. La posición incómoda en la que se encontraba la exponía a amenazas constantes y al riesgo de traicionar los intereses de uno de los grupos. El ambiente en la casa era tenso y cargado de miedo mientras los sicarios llevaban a cabo su macabra tarea. Con armas en mano, irrumpieron en el hogar de la mujer y su asistente, sin siquiera pronunciar una palabra. La violencia y la brutalidad eran su lenguaje y no necesitaban comunicarse verbalmente para hacer saber su mensaje.
Sin mostrar ninguna piedad ni remordimiento, dispararon indiscriminadamente, secando la vida de la mujer y su asistente en cuestión de segundos. Sus cuerpos cayeron al suelo, vencidos por una violencia inhumana que nunca esperaron encontrar en su propio hogar. Pero no contentos con el terrible acto cometido, los sicarios decidieron añadir otro elemento a su macabra escena. Sabiendo que dejarían una huella imborrable en esa casa, se propusieron a saquearla para aparentar un simple robo. Sin embargo, había algo que llamó poderosamente su atención y los detuvo en seco. Entre los objetos valiosos y las pertenencias de la familia, los sicarios encontraron altares dedicados a santos paganos. No eran altares comunes y corrientes, eran altares dedicados a la Santa Muerte y a Jesús Malverde, dos figuras reconocidas en el mundo del narcotráfico. Estos santos, adorados por aquellos involucrados en actividades ilegales, eran considerados protectores y guías en su mundo turbulento. Intrigados por la inusual presencia de estos altares, los sicarios se detuvieron y examinaron detenidamente cada uno de ellos. Las velas encendidas, los vasos con agua, las cartas y las manzanas frescas, todo formaba parte de una ofrenda dedicada a estos santos paganos. El halo de misticismo que los rodeaba les llamó poderosamente la atención. Sin embargo, a pesar de su interés por aquellos objetos, los sicarios decidieron no tocarlos. La adoración y el uso de la imagen de la Santa Muerte y Jesús Malverde son prácticas comunes entre delincuentes y narcotraficantes debido a las creencias arraigadas en estas figuras. Según sus creencias, la Santa Muerte y Jesús Malverde son capaces de brindar protección contra la policía y en algunos casos extremos incluso contra la muerte. La capilla dedicada a Jesús Malverde en Culiacán, Sinaloa, es un claro ejemplo de la influencia y popularidad de esta figura en el mundo del narcotráfico. Jesús Malverde, considerado el santo de los narcos, es venerado por aquellos en la clase media del sector criminal, especialmente por aquellos que se dedican al transporte de drogas. En dicha capilla se pueden observar numerosas placas de agradecimiento por los supuestos milagros concedidos por Jesús Malverde. Estas placas, marcadas con nombres y rutas, representan a las personas que se dedican al transporte de drogas en camiones o como mulas, es decir, quienes lleven drogas de un lugar a otro. Las rutas mencionadas en estas placas abarcan lugares como Irapuato a Chicago, Culiacán a Nueva York, entre otros destinos. Dentro del mundo del narcotráfico, otro personaje que ha generado un culto y devoción es la Santa Muerte. Esta figura religiosa que representa la muerte se ha convertido en objeto de creencias tanto para secuestradores y ladrones como para sicarios y halcones, quienes vigilan en las operaciones criminales. En países como Estados Unidos y Colombia, la devoción hacia la Santa Muerte también está presente, incluso contando con templos dedicados a su culto. La misteriosa muerte de la bruja ha dejado a muchas personas preguntándose qué grupo delictivo estuvo detrás de su asesinato. Aunque algunos informes de prensa la vinculan con Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG, todavía no se han confirmado oficialmente quién fue responsable de este terrible acto. La bruja se había ganado una reputación en el mundo del narcotráfico debido a su supuesta conexión con el CJNG. Se decía que ella era la encargada de realizar hechizos y rituales para proteger a los miembros de este temido cartel. Sin embargo, la disputa por el territorio en el estado de Guanajuato ha generado tensiones entre los grupos delictivos, lo que podría haber llevado a una confrontación con otro grupo criminal. El CJNG es conocido por su expansión y disputa de territorios en todo México, y Guanajuato no ha sido la excepción. El Cartel Santa Rosa de Lima ha protagonizado una violenta pelea por el control de la región, generando una escalada de violencia y asesinatos. En medio de este conflicto es posible que la bruja haya sido considerada una amenaza o un obstáculo para uno de los grupos en disputa. Tanto en Abasolo como en el resto del estado de Guanajuato se ha hecho evidente la lucha por el control de territorio entre el Cartel de Santa Rosa de Lima y el Cartel Jalisco Nueva Generación. Esta disputa se intensificó luego del arresto de José Antonio Yepes Ortiz, también conocido como El Marro, quien lideraba el Cartel Santa Rosa de Lima. Durante mucho tiempo, El Marro fue considerado el principal rival de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder del CJNG. Ambas organizaciones lucharon ferozmente por el control de la plaza en el estado de Guanajuato, una región estratégica debido a su ubicación geográfica y su importancia en el tráfico de drogas. El Marro se había convertido en una figura temida y destacada en el mundo del narco en Guanajuato. Su organización, el Cartel de Santa Rosa de Lima, era conocida por su violencia extrema y su capacidad para desafiar al CJNG. Sin embargo, su arresto en agosto del año 2020 marcó un hito en esta lucha por el poder en el estado. Desde entonces, el CJNG ha buscado consolidar su control en Guanajuato, aprovechando la ausencia del liderazgo del Cartel Santa Rosa de Lima.
La organización de El Mencho ha mostrado su determinación para expandirse y eliminar cualquier resistencia en su camino. Esto ha llevado a un aumento en la violencia y la inseguridad en la región, con enfrentamientos armados, asesinatos y enfrentamientos entre ambos cárteles. No obstante, la detención del Marro no puso fin a la violencia en Guanajuato. Otros líderes y facciones del cártel Santa Rosa de Lima han surgido en un intento por mantener su presencia y continuar con el control del territorio. La batalla por el poder sigue latente y las consecuencias se ven reflejadas en la vida cotidiana de los habitantes de Guanajuato, quienes viven bajo la sombra del narcotráfico y la violencia. Los hechos ocurrieron en el barrio Las Margaritas cuando un grupo de sicarios decidió irrumpir en la casa de la Bruja, una mujer conocida en la zona por practicar actividades paranormales y realizar hechizos para proteger a miembros del crimen organizado. La Bruja, apodada así debido a su conexión con el mundo esotérico, se encontraba en su domicilio en compañía de otro hombre en el momento del incidente. El asalto fue repentino y violento. Los sicarios, cuyos rostros estaban cubiertos, ingresaron a la casa sin previo aviso y sorprendieron a la Bruja y al hombre en una situación de total vulnerabilidad. El pánico y la confusión se apoderaron del lugar mientras los intrusos continuaban con su acto de violencia. Los residentes del barrio Las Margaritas, acostumbrados a la presencia del crimen organizado en la zona, se encontraban acostumbrados a la incertidumbre y a la violencia que a menudo se desarrollaba en su comunidad. Sin embargo, este hecho en particular dejó a todos conmocionados. La Bruja, conocida tanto por sus habilidades paranormales como por su relación con los delincuentes locales, ahora se encontraba en el centro de una situación peligrosa. Mientras los sicarios sometían a la Bruja y al hombre, se especulaba sobre las razones detrás de este ataque. El escenario del crimen dejaba claro que el objetivo principal del ataque no era el robo, a pesar de que los asesinos saquearon todo el interior del domicilio para simular un delito de robo a casa-habitación. Mientras los objetos de valor eran rápidamente sustraídos, los santos paganos y la figura de la Santa Muerte, junto con la imagen de Jesús Malverde, el santo de los narcos, permanecieron intactos en los altares de la vivienda. Esta escena contrastante entre el saqueo y la preservación de los objetos paganos solo enfatizaba el hecho de que el motivo principal del crimen no era el económico, sino algo más oscuro y relacionado con el mundo del crimen organizado. El comando que perpetró el asesinato escapó del lugar y hasta la fecha las autoridades no han logrado esclarecer completamente el crimen. Para terminar, quiero decirte que a pesar de la falta de avances en la investigación, se dio a conocer algunos detalles sobre el modus operandi de los asesinos de la Bruja. Llegaron a la casa de la mujer en 3 camionetas, descendieron rápidamente y accedieron al interior de la vivienda, donde dispararon a quemarropa a 2 personas presentes. Ambas víctimas quedaron sin vida en el piso de una de las habitaciones de la casa, mientras que los santos paganos y la imagen de la Santa Muerte permanecieron intactos y sin haber sufrido ningún daño durante la ráfaga de balas que tuvo el lugar. Esta particularidad no pasó desapercibida, ya que la Bruja era conocida en el mundo del AMPA por ser la persona encargada de brindar protección a los sicarios y traficantes. La aparente invulnerabilidad de los objetos sagrados en medio de la violencia y la muerte implicaba una conexión más profunda entre el crimen organizado y las creencias sobrenaturales que lo rodean. El caso de la Bruja y la escena del crimen dejan un enigma abierto para las autoridades y la comunidad. ¿Fue un ajuste de cuentas interno dentro del mismo cartel o hubo una traición por parte de grupos rivales? Muy bien, esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para ver más contenido. Me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.